Hoy vamos a ver el estudio que realiza Turner sobre los ritos de pasaje y vamos a entenderlo como un tipo de liminalidad que a su vez refiere a una comunitas. Para realizar todos estos pasos debemos hacer primero una aclaración. Para Turner la sociedad no es nada armónico, sino que en realidad una sociedad es más que nada el orden del conflicto y de la lucha. La sociedad básicamente se compone de dos fuerzas en colisión y estas dos fuerzas que colisionan van a ser la estructura y la comunitas. Si entendemos que Turner, perdón, comunitas va con doble M, pero toma de Martin Buber este concepto. Si vemos entonces que la sociedad está compuesta por estas dos fuerzas en colisión, rompemos con aquel postulado estructural funcionalista que pensaba de que las sociedades tienden hacia el orden. En cambio, Turner piensa, bueno, en realidad esta sociedad o toda sociedad está basada en estas dos cosas que todo el tiempo están colisionando. ¿Qué es la estructura? Básicamente es un sistema de relaciones y estatus sociales. Si vemos entonces que esta concepción es totalmente diferente a lo que pensaba Levi sobre la estructura, ¿no? Que estás en un plano más diacrónico, procesual y social. Ahora bien, cuando hablamos de comunitas, en realidad es la contraposición de la estructura, o sea, sería la antiestructura. Son momentos donde surge un tipo de comunidad basada o definida en base a la oposición a la estructura. O sea, nos remitimos a relaciones por ahí de comunidad, camaradería, igualdad, etc. Pero siempre está asociado a momentos o intersticios de antiestructura. Aquí tenemos estas tres características. Dentro de lo que sería la comunitas hay varios tipos. Uno de esos tipos va a ser lo que él denomina como liminalidad, donde los sujetos están justamente en etapa del limen, es decir, donde no tienen un estado o una estructura definida, sino que caen en los intersticios en los bordes de la estructura. Un ejemplo típico de esto va a ser justamente los ritos de pasaje. ¿Sí? Vieron que hicimos todo este paso previo para entender cómo se concibe o cómo se llega primero a lo que es un rito de pasaje. Ahora sí, para ver lo que es un rito de pasaje, Turner se apoya en Van Gennep, que es esta persona de aquí. Un folclorista alemán que escribió mucho antes que él y analizó los ritos de pasaje. Aquí tenemos a la derecha un rito Dembu, de iniciación de los neófitos. Un rito de pasaje básicamente es un momento de transición entre dos estados. Por eso, un rito de pasaje se compone, y esto lo retoma justamente Turner de Van Gennep, que es esta persona de aquí. Vamos a poner folclorista, porque vamos a retomemos que este es un folclorista alemán, ¿sí? Que Turner como antropólogo lo va a retomar y ampliar y usar para su teoría. El rito de pasaje tiene, según Van Gennep, tres momentos. El primero va a ser la separación. Se separa a esa persona de la estructura en la que está inserta. Luego, en la segunda fase, está lo que se conoce como limen, es decir, momento de transición.
donde la persona no es ni una cosa ni la otra, o sea, no está ni en un estado anterior ni posterior. Ya la tercera es la agregación, donde el sujeto retorna a la estructura, pero renovado por la experiencia liminal por la que pasó. ¿Sí? Entonces tenemos tres fases o tres momentos del rito de pasaje. Separación dijimos que era un corte con lo anterior. Puedo pensar, digamos, como hace Turner cuando vemos los rituales Denmu, ¿no? De iniciación, como en este caso. Pero también, por ejemplo, podemos pensarlo en un caso occidental, como sucede en algunas ciudades, cuando hablamos de, por ejemplo, pones aquí ejemplo, las despedidas de soltero. Estas despedidas de soltero marcan una transición entre dos estados. Un estado de noviazgo y un estado, que va a ser el nuevo, de casamiento formal. Entre esos dos estados está la situación del himen, por la cual un día anterior a la boda o días anteriores a la boda se hace una fiesta privada, el novio con sus amigos y la novia con sus amigas, y hacen, digamos, o tienen un par de conductas que escaparían a situaciones de estructura que harían normalmente, por eso es un ritual. Vamos a tomar esto para ver las características de un ritual. O mejor dicho, las características de los individuos en el ritual de pasaje. Los sujetos liminales son llamados como neófitos. Sí, que marca justamente este carácter de transición, transitivo, entre dos estados. ¿Cuáles son sus características? Primero, es la invisibilización estructural. Son invisibilizados socialmente. Son marcados, o mejor dicho, digamos, son pintados, por ejemplo, como pasa en el ritual Nembu, son de alguna manera cosificados para, de esa manera, considerarse invisibles. ¿Por qué? Porque tienen una identidad definida. No hay algo definido en la identidad liminal, sino que más bien es del orden de justamente lo que no se puede clasificar. Esta invisibilización va asociado a la ambigüedad. Estos sujetos son ambiguos, tanto sexualmente como a un nivel de identidad general. ¿Por qué? Porque no tienen estado definido. Están entre dos estados. Si tomamos el ejemplo de la despedida de soltero, vemos ahí, por ejemplo, que en algunos casos el novio se viste de mujer y la mujer se viste de hombre. Justamente ese carácter de ambigüedad está presente allí. Y por último, que son considerados como contaminantes. Por eso se los recluye y se los controla. También si pensamos en una contaminación, como pensaba Mary Douglas cuando hablamos de los animales anómalos, también puede ser aplicado aquí. Aquello que no se puede clasificar es considerado como contaminante e impuro. Así que básicamente, cuando hablamos de liminalidad, hablamos de una fase entre dos estados que refiere justamente a la comunitas, donde los individuos llamados neófitos comparten características tales como la invisibilización estructural, la ambigüedad y la contaminación ritual. Todo esto asociado a tres etapas de separación, limen y agregación a un estado nuevo. Se espera que después de pasar por todo esto, el individuo luego vuelve a la estructura. Renovado. ¿Renovado por qué? Renovado por su paso a una extra experiencia liminal donde no era ni una cosa ni la otra, era justamente un neófito.